Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Mitsubishi Pajero 3. La suspensión del Pajero es rígida e incluso su gemelo americano, el Montero, no es particularmente cómodo. Este es probablemente su principal inconveniente. Porque en todo lo demás es muy buena. De doble horquilla en la parte delantera, multibrazo en la parte trasera, permite desatar el tamaño de los neumáticos y la distancia al suelo del coche, mientras que resultó ser duradero, con carreras largas, muy adecuado para uso en carretera. La doble horquilla delantera es muy fuerte, es una lástima que no estén a la venta los Island Blocks originales, solo una rótula. Pero hay bastante falta de originalidad. Lo principal es configurar con precisión la posición de trabajo de la palanca al apretarla durante el montaje, y los sellos silenciosos durarán mucho tiempo con recorridos de entre 100,5 y 200, ¿se pueden encontrar los de fábrica? También es importante no perderse el momento del hundimiento de la primavera, vale la pena restaurar el punto medio una vez al año, especialmente después de instalar o quitar equipos adicionales. Las rótulas son fuertes, pero es necesario controlar el estado de las botas en el barro, a menudo se levantan y la humedad y la arena entran en la articulación. Las palancas en sí son enormes y fuertes, se necesita esfuerzo para dañarlas, pero los puntos de fijación al bastidor auxiliar se dañan con mayor frecuencia. Sufren corrosión y estrés mecánico, por lo que en ocasiones es necesario soldarlos. Al mismo tiempo, la fijación del bastidor auxiliar a la carrocería se ve afectada. La caja de cambios está suspendida de dos soportes, cada uno de ellos sobre sus propios bloques silenciosos, y también se desgastan. A menudo, los propietarios no cambian lo que consideran elementos menores, y durante años no pueden hacer frente a las vibraciones y golpes de la suspensión y la transmisión. Y lo sorprendente es que solo mientras la elastocinemática de todos los Island Blocks esté coordinada, el coche seguirá siendo relativamente cómodo. Las mayores dificultades surgen para quienes levantan la carrocería con respecto al bastidor auxiliar, a veces en este caso, incluso con todas las nuevas bandas elásticas, las vibraciones no se pueden superar y no debemos olvidarnos de sustituir el casquillo del amortiguador. El juego en este sentido es el principal responsable de la sensación de avería al pasar por las articulaciones. La suspensión trasera dura menos, normalmente solo dura hasta 150,000, pero el principal motivo de reparación no es el juego, sino los fuertes impactos en la carrocería. Suele ser bastante sencillo: desgaste del amortiguador, casquillos del amortiguador y ausencia de una junta de goma debajo del resorte de suspensión. Los bloques silenciosos suelen estar visualmente intactos, pero se pueden encontrar rastros de contacto entre la palanca y el lugar donde está unido el silencioso debido a su mayor elasticidad. La rótula se mueve hasta que le entra suciedad, dependiendo de la suerte. La pequeña punta de la horquilla también suele empezar a crujir precisamente después de las incursiones todoterreno. Y si el automóvil es generalmente expedicionario y se opera bajo sobrecargas, entonces es necesario observar el estado del tope, la geometría del brazo triangular superior y el estado de los resortes. En general, el estado de suspensión de las chuletas preparadas para aventuras serias es completamente impredecible. Dirección, con cremallera convencional y dirección asistida. El recurso es bastante decente, el mecanismo normalmente funciona entre 200 y 300,000, pero las fugas ocurren con regularidad, tanto en las mangueras como en la rejilla. Además, las juntas laterales de la cremallera suelen tener fugas, en lugar de los anillos y el eje. La causa de muchos problemas es el sobrecalentamiento del sistema en el suelo y a bajas velocidades. Le vendría bien un radiador hidráulico grande si el coche se sale de la carretera con frecuencia. Y revise cuidadosamente las mangueras en el compartimiento del motor. Las fugas de líquido pueden deberse a una fuga lenta del sistema de dirección asistida. Se debe prestar especial atención a la bomba en los automóviles diésel. No es estándar, tiene transmisión por engranajes y es cara. Una nueva cuesta más de 1,000 euros y una usada tampoco es barata. Hay kits de reparación de rotores de marca, pero cuestan más que un conjunto de bomba de un proveedor no original, aproximadamente el doble, 120 euros para gasolina y 200 para diésel. Así que una bomba que aúlla no es buena, aquí solo aúlla cuando está muy desgastada.
La transmisión Super Select 4 del Pajero es compleja, con una rica selección de modos y sorprendentemente fuerte. Todos los componentes, incluidos los ejes de transmisión, se fabrican de forma muy fiable. Las opciones incluían bloquear los diferenciales delantero y trasero, y en las versiones regionales se podían instalar opciones más simples con transmisión mecánica de caja de transferencia e incluso sin diferencial central. La mayoría de los coches están equipados con una transmisión automática de 5 velocidades V5A51 desarrollada por Mitsubishi, pero no todos. Los Montero americanos estaban equipados con un V4A51 de 4 velocidades en combinación con un motor 3.5 en la configuración básica XLS. El LTD ya tenía una caja de cambios de 5 velocidades. Las versiones con volante a la derecha del mercado nacional en los niveles de equipamiento SEDL, ZF y SEDS venían con cambios de 4 velocidades, incluso en la versión de batalla larga y con motores 3.5 GDI. Las opciones del sudeste asiático con un motor de 3 litros vienen con el mismo V4A51, pero los automóviles de los Emiratos Árabes Unidos de repente vienen con una Isinau 30-70L de 4 velocidades, aunque esto no se refleja en la documentación. Existe una discrepancia aún mayor en la elección de cerraduras, cajas de cambios reforzadas, etc. Con documentación para todo tipo de series especiales, las reparaciones pueden ser difíciles, aunque en general la máquina conserva el potencial de un gran diseñador. En general, todo cabe desde cualquier lugar, la carrocería en sí es universal, las cajas están conectadas a los motores y cajas de transferencia a través de placas adaptadoras y una campana de caja extraíble. Lo principal al solicitar opciones no estándar es tomar inmediatamente las unidades de control y el cableado. Por cierto, en caso de accidente, la campana de la caja de cambios a menudo se agrieta, verifique si está soldada. La mecánica aquí es principalmente V5M31-6 o V5M31-6X, también se usó en el Pajero Evo y otras versiones más potentes de la segunda generación, tiene un par de 450 Nm, por lo que no tiene problemas con los motores de gasolina. A menos que gire el rodamiento en la carcasa central de la caja. Esto sucede después del sobrecalentamiento, cuando la placa de presión y el rodamiento que encajan en la carcasa de aluminio se debilitan. El estado de la transmisión manual, incluso con un kilometraje de 350 a 400.000, suele ser todavía decente, aunque el desgaste de los sincronizadores y embragues de la segunda y tercera marcha se produce con bastante regularidad y ya no es posible cambiar rápidamente. Los rodamientos en sí son bastante fiables y los ejes son resistentes. La reparación es posible, pero normalmente poco práctica, ya que el precio de la caja ensamblada es más bajo que el precio de un kit de reparación estándar para rodamientos y horquillas con sincronizadores. Y en caso de problemas graves con la caja de cambios, por ejemplo, tras una fuga de aceite, la diferencia entre el precio del contrato y la reparación será varias veces mayor. Simplemente cuide la unidad, no permita fugas o impactos en el cuerpo, aquí es bastante delicado. Y a la hora de comprar, no olvides comprobar el aceite y el estado de los imanes. Con un motor 2.5, también te encuentras con una caja de cambios V5MT1 más débil y menos confiable. Afortunadamente, el motor en sí es raro, se encuentra solo en algunas versiones europeas y ocasionalmente en las versiones asiáticas. Dado que el diseño del quinto 4A51 de 4 velocidades y del quinto 5A51 de 5 velocidades es generalmente el mismo, también tienen problemas comunes. La caja es bastante fiable, no presenta problemas generalizados, el sistema de refrigeración se realiza mediante un intercambiador de calor en el depósito del radiador frío y un radiador adicional en la mayoría de las versiones. Solo hay un inconveniente en este esquema, cuando rara vez se reemplaza el anticongelante, el intercambiador de calor tubular a veces se corroe en los puntos de soldadura, con la posterior penetración del anticongelante en la transmisión automática. Para esta caja, esto no es fatal si se nota el problema a tiempo, pero, por supuesto, no contribuye a la durabilidad que suelen sufrir los embragues más cargados. El problema más común con estas transmisiones automáticas no es este en absoluto, sino una simple falla de los sensores de velocidad del eje de entrada y salida, así como del sensor selector. Con cargas elevadas y kilometrajes que superan los 200.000,
comienzan a aparecer gradualmente problemas puramente de recursos con el desgaste de los forros de bloqueo del motor de turbina de gas, los embragues del paquete de marcha atrás, las bandas de freno y los embragues de sobremarcha. Además, el filtro de caja es muy sensible a la suciedad, pierde presión significativamente cuando se acumula suciedad, y los solenoides de bloqueo y presión de línea del motor de turbina de gas se desgastan con el tiempo y requieren reemplazo. La caja de cambios es muy fácil de reparar, tiene buen cableado y una buena parte mecánica, aunque esté fabricada sin un margen de seguridad demencial, como los viejos morteros Aisin 4. Pero un número importante de coches, de más de 400.000 unidades, ya tienen kilometraje, por lo que no se excluyen las inversiones en este ámbito. Es poco probable que las reparaciones sean baratas, por lo que comprar una transmisión automática por contrato en Japón sigue siendo la forma más fácil, pero las unidades que funcionan con garantía parecen estar empezando a agotarse. Prepárese para el hecho de que simplemente puede reemplazarlo y no todo saldrá bien. Es muy probable que la nueva caja no dure mucho y también deba repararse. Y la mejor opción es la resolución preliminar de problemas de una transmisión automática usada antes de la instalación con el reemplazo de los sellos, los paquetes de embrague más cargados y los solenoides. La tracción total en casi todos los automóviles de esta generación es Super Select 2 con una gama completa de modos de conducción, rango bajo, bloqueo central y la capacidad de activar el modo de tracción trasera. Los principales problemas que enfrenta casi todo el mundo son errores en las válvulas y actuadores de vacío para conectar el buje del eje delantero y fallas en los sensores de la caja de transferencia. La neumática es algo delicado. Las válvulas fallan con el tiempo y aquí los parientes, en la forma del Hyundai H1 son útiles, sus válvulas son 3 veces más baratas que las originales y no son de peor calidad. La unidad del sensor de la caja de transferencia comienza a fallar con el tiempo, y en el manual se puede entender cuál de los sensores funciona mal, afortunadamente se pueden limpiar y reparar. También sucede que todo está bien con el sensor en sí, pero el cableado es corto. En automóviles con alto kilometraje, el selector de modo en la cabina y la caja de cambios del motor en la propia caja de transferencia también se desgastan y fallan. Ambas piezas no son baratas, por el precio de una nueva, a menudo se puede conseguir un conjunto de transmisión automática usado. Por lo tanto, al comprar, no debe descuidar verificar el funcionamiento de todos los modos de transmisión. La indicación debería funcionar y la luz selectora naranja en el tablero no debería parpadear mientras se conduce. Las cajas de cambios delanteras y traseras sufren principalmente por la entrada de agua al conducir fuera de la carretera. Hay que tener cuidado con el aceite y el empañamiento, pero en general prácticamente no presentan problemas. Es cierto que hay bastantes opciones de diseño, especialmente para la parte trasera. Y, como ya se mencionó en la parte de la suspensión, no olvides controlar la suspensión de las cajas de cambios, esto muchas veces provoca vibraciones innecesarias y difíciles de captar. Los ejes de transmisión de los coches son fuertes, pero no eternos. En la parte delantera, la junta homocinética suele fallar, si se rompe la tapa, no dura mucho, pero mientras las haya de contrato, incluidas las de Delique, esto no es un gran problema. Aparte del motor diésel 4M41, aquí todos son esencialmente viejos conocidos. La familia de gasolina 6H72-74-75 ya existía hace muchos años y generaciones en el momento de su instalación en el Pajero 3/Montero 3. También se instalaron motores diésel de las familias 4 de 56 y 4 de 40, incluso en su predecesor. Los motores de gasolina se distinguen por su buen apetito, larga vida útil, facilidad de mantenimiento y una amplia gama de opciones de diseño. Todo esto lleva a dos cosas a nivel global. En primer lugar, a la frecuente instalación de HBO. En segundo lugar, para reparaciones realizadas por usted mismo o en un taller, que rara vez son de gran calidad. Como resultado, debajo del capó a menudo hay un completo desorden, unidades no originales de otros modelos de Mitsubishi y Hyundai, así como rastros de reparaciones de granjas colectivas. La familia de motores 6G7 apareció en 1986 y el Pajero 3 recibió sus versiones relativamente posteriores.
Los coches japoneses y europeos dependían principalmente del motor 6G74 de 3,5 litros con inyección directa GDI, culatas, con 2 árboles de levas cada una, DOC 24 voltios, con una potencia de 203 a 223, según la versión. Los coches americanos solían estar equipados también con un motor 6G74 de 3,5 litros, pero con inyección distribuida MPI, cabezales, SOC, aunque también con 24 válvulas, con una potencia de 200 caballos de fuerza. Una opción alternativa para EU es el motor 6G75 MPI SOC 24 voltios de 3,8 litros con 220 caballos. En Europa y Asia también se encontraron motores 3.06 G72 MPI SOC 24, 180 caballos, hasta 2003, incluso con acelerador por cable, pero más a menudo con acelerador electrónico. Los principales problemas y características de esta familia de motores no han cambiado mucho con el paso de los años y la aparición de nuevas modificaciones. En primer lugar, el uso de un tensor hidráulico en un accionamiento de sincronización impone altas exigencias a la calidad de la pieza en sí y a la presión del aceite. El tensor falla fácilmente incluso antes de que se desgasten los elementos de sincronización restantes y provoca vibraciones cuando la presión del aceite cae o el canal se coquiza. Durante los arranques en frío hay que tener cuidado, no arrancar el motor con un empujador y tratar de utilizar aceites lo más fluidos posible en condiciones de frío en invierno. Un sonido de golpe fuerte cuando el motor está en marcha es uno de los signos de una falla en el tensor hidráulico, y el aleteo de la correa no durará mucho, las fases tarde o temprano saltarán. Los compensadores hidráulicos aquí tienen un diseño inusual, se están instalados en los balancines de las válvulas y su cuerpo se mantiene en su lugar solo mediante el tope de la válvula. El diseño en sí es muy compacto y, con cambios de aceite poco frecuentes, aceite en mal estado o presencia de sellador, el compensador hidráulico se obstruye muy rápidamente. Sin embargo, incluso en condiciones ideales, rara vez viven más de 200.000. Por supuesto, puede retrasar el reemplazo y cambiar solo aquellos que claramente se comprimen fácilmente, pero en cualquier caso hay 24 y la vida útil es la misma, más o menos, por lo que tendrá que regresar con frecuencia. Por otro lado, sustituir todo de una vez costará fácilmente 250 euros. A veces se produce desgaste en el asiento del compensador hidráulico en el balancín, lo que provoca que el gato hidráulico se caiga del asiento a altas velocidades y, en la etapa inicial, simplemente a que el aceite se escape a través de la carrocería. Y ante la falta de petróleo, los transatlánticos sufren, son relativamente estrechos y están cargados. Y su vida útil no es muy larga, con 250 a 300 recorridos, es necesario controlar cuidadosamente la presión del aceite y los golpes sospechosos. Afortunadamente, el cigüeñal rara vez se daña en estos casos, solo si la camisa ya ha sido girada. También se presentan problemas menores de recursos, como fugas en juntas y tuberías. Es especialmente desagradable cuando las tuberías tienen fugas en la curvatura del bloque, debajo del colector de admisión o en los canales de conexión traseros del sistema de refrigeración y VCG. Los soportes del motor débiles y en ralentí irregulares no son un gran problema y dependen en gran medida del kilometraje y la versión del motor. El motor de 3 litros con acelerador electrónico funciona mejor aquí, el de 3 litros con acelerador mecánico funciona un poco peor y el 3.5 GDI es el que tiene más problemas. Pero no solo en pérdidas de balón. En general, si te encuentras con un 6G74 de 203 caballos de fuerza con inyección directa, espera problemas. Hay equipos de combustible caros, intolerancia a la gasolina de grado 92, tendencia al coque del grupo de pistones y, lo que es especialmente desagradable, la falta de piezas de reparación de pistones a la venta. La empresa los retiró de la venta hace bastante tiempo y comprar un juego ya es problemático. El pistón en sí es muy diferente al de la versión MPI, tiene un desplazador desarrollado y no es intercambiable. La única salida es encargar piezas forjadas, que en cualquier caso serán más caras que las de fundición en serie. Y en la mayoría de los casos, no quieren forjar a partir de aleaciones con alto contenido de silicio y un bajo coeficiente de expansión. Tales espacios en blanco simplemente no tienen demanda entre los sintonizadores, lo que significa que el motor deberá ensamblarse con grandes espacios.
Por eso los monteros americanos con exactamente 200 caballos de fuerza e inyección convencional son más populares entre los conocedores, a pesar del interior más simple y el alto kilometraje. El principal motor diésel de esta generación es el 4M41 de 3,2 litros con 160/165 CV. A diferencia del anterior 4M40, tiene inyección directa, no cámara de turbulencia, y 16 válvulas en lugar de 8. Y el volumen de trabajo ha aumentado en 200 metros cúbicos. La tercera generación recibió una versión con bomba de inyección electrónica Sexel VRZ, que se considera problemática por sus características de diseño y precio. Bosch compró el fabricante Sexel, pero es poco probable que le ayuden con el servicio en estaciones de marca. Claramente hay dificultades para reparar esta unidad en Rusia, hay pocos servicios especializados, las piezas de repuesto son caras y el hardware que se estropea no es nada barato. En la mayoría de los casos, si se estropea, tendrás que buscar una bomba de inyección de combustible usada, especialmente si vives en el interior. O domine las habilidades de reanimación con mecánica de precisión utilizando YouTube. Si tienes suerte y realiza reparaciones inmediatamente después de que aparece un error en el sensor de sincronización de inyección, lo más probable es que evite averías en el pistón de sincronización y raspaduras del eje, el rotor y los casquillos. Una restauración completa en los mejores años costó más de 60,000. Es decir, si puedes encontrar un maestro que se encargue de ello. Esta bomba de inyección de combustible no tolera la solidificación del combustible diésel y en este caso es casi seguro que se produzcan daños graves en el sistema. Al realizar la verificación, se requiere control con un escáner. La verificación de los parámetros CSP real y CSP objetivo debe ser hasta 29%, preferiblemente hasta 25%, después del 32%, las alteraciones en el funcionamiento del motor suelen ser visualmente perceptibles. Las lecturas grandes indican problemas con la varilla o desgaste del par de émbolos. También puede intentar revisar el motor bajo carga y ver si sale un fuerte humo negro del escape. El diagnóstico en un servicio especializado puede decir mucho sobre los problemas, pero aún es necesario encontrar dichos servicios. Las versiones posteriores del motor del Pajero 4 estaban equipadas con inyección con Monrail, con lo que el motor se volvió mucho más confiable, pero dicho motor no se puede instalar en la tercera generación del automóvil sin modificaciones importantes. Pero una bomba de inyección de combustible Bosch B mecánica simple de los 4M40 anteriores no es adecuada, puede instalarla e incluso arrancar el motor, pero la forma de la curva de inyección y los momentos de presión máxima en un motor con formación de mezcla en cámara de vórtice e inyección directa son demasiado diferentes. Se han realizado experimentos instalando y ajustando bombas de inyección de combustible Covec-F o Bosch B, pero los motores suelen tener mucha potencia y humo, por lo que continúa la selección de la forma del disco impulsor y los ángulos. Hay algunos ejemplos de éxito, pero con tales modificaciones, en cualquier caso, el ABS y el ESP no funcionarán normalmente. Además del fallo de la bomba de inyección de combustible, el motor tiene otras dificultades. El recurso de la cadena de distribución es bastante decente para los estándares actuales, más de 200,000 kilómetros, pero hay que tener cuidado al reemplazarla. Si hay juego en los ejes de compensación, se deben cambiar inmediatamente sus cojinetes. Y la cadena se rompe al acelerar, no se puede conducir si golpea. La polea de compuerta es muy delicada, su vida útil es corta, especialmente en automóviles con transmisión manual, la goma se deslamina muy rápidamente con movimientos frecuentes a bajas velocidades. También hay varias correas de transmisión, cada una de las cuales requiere control de tensión. Los intervalos de sincronización deben ajustarse con mucha frecuencia, literalmente cada 15,000 kilómetros, como en el antiguo 4D56. Y las fugas de aceite a través del vidrio del filtro de aceite y del intercambiador de calor son regulares, debido a una junta defectuosa. Las versiones de principios de 2000 con una válvula EGR que funciona activamente también se distinguen por fuertes depósitos de carbón en el colector de admisión, lo que provoca que se atasque el acelerador EGR instalado aquí para un mejor funcionamiento. Cuando se produce un sobrecalentamiento, se producen grietas tanto en la culata como en los pistones, y con carreras de 300 más la culata debe revisarse cuidadosamente. A veces,
Las grietas no llegan al canal anticongelante, lo que se detecta fácilmente por el exceso de presión en el sistema de refrigeración y la humedad de los pistones, sino a la cavidad de la culata, lo que provoca un fuerte aumento de la presión del gas en el cárter y el desperdicio de aceite. El antiguo motor diésel 4 de 56 de 2,5 litros del Pajero de tercera generación es extremadamente raro. Y, aunque parezca mentira, se trata de la segunda versión del motor con bomba de inyección mecánica convencional e inyectores convencionales, sin common rail y turbinas de geometría variable. Además de las dificultades con una correa pequeña en la transmisión de sincronización, existen desventajas en forma de fuertes fugas de aceite por todas las grietas, la sensibilidad del pistón y la culata al sobrecalentamiento y la tendencia a la aparición de grietas durante el funcionamiento prolongado a alta velocidad. Cargas y las camisas del cigüeñal a menudo se desgastan cuando se opera con una transmisión manual con un kilometraje de 250 a 300.000. En general, es necesario controlar la presión del aceite y el ruido, aunque en un motor diésel es difícil detectar el exceso de ruido. Bueno, es casi imposible encontrar un motor diésel 4M40 de 2,8 litros, excepto quizás en coches brasileños o tailandeses. Se encuentran solo en la vecina Bielorrusia, y luego en pequeñas cantidades. La mejor versión de Pajero es una versión de gasolina con inyección distribuida, es decir, un 3 litros o un raro 3.5 de EU con una capacidad de 200 caballos de fuerza, no 202 o 220, es lógico que ya no sea un Pajero, pero un Montero. Los coches con motor diésel o de inyección directa serán notablemente más problemáticos. De lo contrario, podemos, como siempre, aconsejar dar preferencia a los coches que estén lo más cerca posible del estado de fábrica y no escatimar en diagnósticos. De los problemas inusuales y costosos aquí solo podemos recordar la famosa bomba ABS, pero por lo demás es un coche fuerte que tiene una buena vida útil incluso con 20 años. Con esto concluye la información sobre los problemas del Mitsubishi Pajero 3, si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.